Bienvenidos a un nuevo video de Aura 3D. En esta ocasión vamos a hacer unos cortantes de galletas. Es un video solicitado, por eso va antes que el resto de los videos que quiero subir sobre figura humana y demás. Y quería mostrarles en este video dos métodos, en realidad son el mismo método pero dos modelos distintos de cortantes. Por ejemplo, los que tienen un fondo entero, como este, que es un fondo directamente que va enganchado, unido, adherido a la parte de los detalles interiores del cortante, y un exterior, que vendría a ser este de acá, generados prácticamente por el mismo método de modelado. Hay personas que hacen los cortantes con este método, con el fondo entero, y el otro método del que les quería hablar es este, que va a llevar en realidad unos cruces solamente para sostener, porque este vendría a ser un conjunto, un cortante entero. Este es un cortante en dos partes que va a sostener las figuras internas. Para esto lo que vamos a hacer es lo de siempre. Voy a empezar con un archivo nuevo, general, y vamos a definir más o menos el tamaño de nuestro cortante. Por ejemplo, yo lo quiero hacer de 5 centímetros. Voy a activar el add-on del teclado en pantalla, que lo van a ver acá abajo. Vamos a ir a ítem, con el cubo seleccionado, vamos a hacer clic en el cubo y vamos a darle 5 centímetros, el tamaño total de este objeto. Con Shift C voy a centrar la vista, me voy a pasar a transparencia, a wireframe en realidad, estructura, y voy a añadir una imagen de fondo que va a ser la imagen del cortante que quiera hacer. Por ejemplo, yo tengo algunas imágenes por acá. Vamos a trabajar con una de de Cartoon Network, con una de Steven Universe, o con esta directamente. Ahí va, la cara de Steven, esta, mejor, ahí está. Vamos a escalarla con la tecla S para que ocupe el tamaño de nuestro cortante, y con la G la vamos a desplazar, así la centramos en la escena. Bien, ahí sabemos que de lado a lado tiene 5 centímetros. Si lo quisiéramos hacer de 5 centímetros de alto, simplemente continuamos escalando para que tenga la parte inferior y la parte superior tocando el cubo. Recuerden que toque bien el cubo, la zona de arriba y la zona de abajo. En este caso nos queda un alto de 5 centímetros, se va a escapar un poquito hacia los lados, pero no es un problema. Vamos a reducir la transparencia de nuestra imagen, le vamos a poner imagen de fondo, de nombre, vamos a ir a sus propiedades y le vamos a bajar la transparencia, la opacidad, activándole la transparencia, así nos resulta más fácil editar. Al cubo por el momento no lo necesitamos, así que lo vamos a apagar, y podríamos sacarle la selección también, y a la imagen de fondo podemos sacarle la selección, así si cliqueamos en algún lado sabemos que no va a ser seleccionada. Algo muy recomendable es, estando en sólido para trabajar, pasar directamente a random en color aleatorio, activar las sombras y las cavidades para ver las profundidades de lo que estamos modelando. Y en este caso, como en la mayoría de los casos que van a encontrar, lo más fácil es empezar por los contornos. Entonces voy a añadir desde el botón de Add en Mesh un Single Vert. Va a ser un solo vértice, porque voy a necesitar con ese vértice, editando en selección por vértices, con la G lo voy a desplazar hasta acá, está el contorno, ahí, y voy a empezar a extruir. Puedo apretar la E e ir moviéndome. Recuerden que cuantos más vértices ponga en el contorno, más redondeado va a quedar todo. O puedo ir al botón de extrusión, que es este de acá, sostener apretado el clic y seleccionar extruir el cursor, para simplemente ir haciendo clic en las zonas en las que deseo tener vértices, y así de esta forma poder recubrir todo el contorno de mi dibujo. Algo a tener en cuenta a la hora de hacer los contornos es que los ángulos que son muy cóncavos o muy convexos después pueden ser problemáticos, porque tenemos que hacer una extrusión y al mismo tiempo a esa extrusión vamos a tener que escalar hacia afuera para darle un poco de espesor.
Entonces, donde se crucen los vértices, vamos a tener intersección poligonal. Y si bien no habría ningún problema en resolverlo con un voxel remesh, por ejemplo, nos encontraríamos con que la densidad topológica sería muy grande para un simple cortante de galletas. Aunque ese realmente no es un problema, porque al tener un cortante de galletas sencillo, chiquito, la densidad poligonal no va a influir en nada. Recuerden que al llegar al final, la unión entre estos dos la vamos a hacer seleccionando ambos y apretando la tecla F para conectarlos. Bien, una vez que tenemos esto seleccionado, lo primero que tenemos que hacer es decidir si vamos a hacer el fondo primero o el contorno primero. Por ejemplo, si vamos a hacer el fondo primero, a esto simplemente habría que llenarlo. Lo podemos llenar con la tecla F. Uy, apreté cualquier cosa. Con la tecla F. Apreté la tecla E. Ahí está. Y tendríamos ya un fondo casi listo. Este fondo, que está casi listo, puede tener un inset hacia adentro o una extrusión hacia afuera. El inset hacia adentro con la tecla I latina nos daría esta forma. Por ende, tendríamos ahí nuestro inset que estaría metido hacia adentro del personaje. Cuidado con esto porque se va justo hacia adentro. Tal vez lo que querramos lograr es una extrusión, pero en vez de moverla, una escala. Apretamos la E y luego apretamos la S hacia el instante y hacemos clic. Y acá es donde les decía que hay que tener cuidado con los contornos. Lo más probable es que con la tecla G tengamos que reacomodarlos, y si no queremos que se muevan en el eje Y, que es el que nos atraviesa de frente, con Shift B corta podemos deslizarlos sobre el edge que contiene cada vértice. En caso de que queramos deslizar en dirección donde no haya un edge, apretamos Shift B y luego apretamos la tecla C. Entonces eso va a generar una directriz, un vector, en la dirección de la arista que tenemos, que nos va a dejar deslizar hacia afuera, como si hubiera una arista, pero en realidad no la hay. De la misma manera acá, por ejemplo, para enderezar todo un poco, para no perder espesor, Shift B y C. Ahí está. De esta manera vamos logrando que nuestro contorno quede mucho mejor. Ahora, suponiendo que este contorno nos agrada, lo ideal en este momento es con Control R ya proyectar una base más o menos a la mitad, dependiendo del tamaño que querramos. Ayúdense mucho con la guía, con la cuadrícula de fondo. En este caso yo dejé nada más que 1 milímetro, pero podría haber dejado 2 o 3, dependiendo de lo que necesitara. ¿Por qué? Porque nuestra base, voy a pasar a sólido con la tecla Z, nuestra base va a tener espesor. Vamos a ir a un modificador en donde vamos a agregar el solidificador para darle espesor, y le vamos a decir que en profundidad, por ejemplo, va a tener 3 milímetros. Si todo estalla es porque tenemos algunos vértices que están cruzados. La mejor forma de resolverlo es apretar, activar Even Thickness y cambiar de simple a complejo. Fíjense que esto se acomoda automáticamente. Sin embargo, yo quiero mi espesor hacia el otro lado, así que vamos a cambiar el offset de -1 a 1. Así tenemos el espesor como un offset interno. El estallido de vértices que veíamos recién es por la distancia que tenemos entre un vértice y otro. El solidificador, cuando tenemos varios bucles sobre las mismas caras, tiende a intentar agrandar en dos direcciones distintas de normales el objeto que nosotros estamos con el que estamos trabajando. Por eso cambiamos a complex directamente. Pero para poder extruir el contorno de esto, lo que sí necesitaríamos es aplicar el modificador y a este contorno decirle que lo vamos a extruir hacia afuera. Entonces lo que tendríamos que hacer acá es simplemente seleccionar todo el bucle de caras. Vamos a pasar a la selección por caras, y con la tecla Alt sostenida y clic entre dos caras vamos a seleccionar todo ese bucle para luego extruirlo hacia afuera. Estoy viendo que acá quedó una cara superpuesta, así que vamos a seleccionar todo por el modificador justamente, y desde Mesh vamos a ir a Cleanup y Merge by Distance. Eso va a eliminar los vértices que no necesitemos.
dependiendo del tamaño. Y en este caso creo que esto nos está molestando un poco. Vamos a seleccionar la imagen de fondo, con G, Y la voy a desplazar hacia atrás. Ah, no, sigue teniendo una cara de más. Creo que hice un cierre doble. Simplemente la vamos a borrar. Esto no creo que les pase, pero si les pasa, seleccionan todas las caras en donde hay una zona superpuesta y con X borran directamente las caras y ahí está. No era lo que quería. Ahí está, X faces. Ahí está, había una cara de más de la cara de fondo que había rellenado. La seleccionan y la borran. Vamos a seleccionar entonces el contorno y directamente desde ahí podemos acomodarnos con el 3 en la vista lateral y extruir, por ejemplo 1, 2, 3 milímetros, extruir en Y esos 3 milímetros. Si no vemos la grilla, simplemente nos fijamos acá arriba a la izquierda y escribimos 0.003 en Y. Y fíjense que está en Y global 3 milímetros, pero está hacia atrás. Si aprieto el menos, va a ir hacia adelante. De esa forma apretamos Enter y ya tenemos el fondo de nuestro cortante listo para enviar a imprimir. Ahora lo que nos falta es toda la parte del detalle. Recuerden que este cortante va a estar todo unido y yo luego voy a hacer un cortante con dos partes separadas, que vendría a ser lo mismo, solo que el fondo por un lado y el contorno por el otro. Voy a designar esto como fondo, voy a pasar a modo objeto y voy a añadir otro single vert. Vamos a añadir un single vert simple en edición por vértices. Si nos quedó por caras, empezamos a extruir. Voy a mover esto hasta acá y me voy a cambiar la extrusión al cursor para simplemente ir haciendo clic. Voy a ir haciendo clic para darle la forma del ojo, por ejemplo. Acá voy a tener que unir ambos, F, y con uno de estos y Shift D voy a duplicar un vértice que voy a empezar a extruir también en esta dirección. Vamos a hacer un contorno del ojo, del otro ojo, así, y vamos a ir hacia arriba, así le damos forma a la nariz. Entre estos dos vamos a hacer una selección y con F lo vamos a llenar. Vamos a seleccionar este y extruir hacia abajo, ahí está. Con Shift D vamos a duplicarlo y vamos a extruir de nuevo hacia abajo. Shift D para duplicar y extruir de nuevo hacia abajo. Shift D nuevamente y empezamos a extruir la boca. Vamos a darle clic acá y en este paso también hay que tener en cuenta que nosotros vamos a usar un modificador que le va a dar espesor a todo esto. Espesor para que podamos unirlo con el fondo y que nos quede el cortante entero, y espesor para que justamente se pueda imprimir. Vamos a seleccionar esto y apretar la F. Por ende, si quiero hacer todo un espesor, lo más probable es que no quiera salir directamente desde esta línea, como hice con la nariz. Ahora les voy a mostrar por qué. Sino que quiera dejar un espacio con Shift D vacío entre medio, acá, más o menos del espesor que va a tener. Lo voy a bajar un poco más porque creo que le voy a dar 1 milímetro y algo, y recién ahí empezar a extruir. Total, cuando imprimamos, esto va a tener un espesor así de grueso y esto otro espesor. Entonces esta zona de acá se va a tocar y la verdad que no va a tener problemas. Ya he hecho cortantes de galletas y no suelen tener problemas, pero también pueden unirlos a posteriori, no hay ningún problema. Eso va a depender del tipo de cortante que ustedes quieran lograr. Vamos a extruir toda esta parte de acá. Shift D para duplicar. Lo voy a posicionar ahí y voy a extruir toda esta otra zona, así. Ahí está. Y podríamos con Shift D dejarle una pequeña lengüita ahí y ahí. Con Shift D también vamos a empezar a marcar el contorno de la cara
y del pelo. Ahí está. Vamos hacia arriba, vamos por acá abajo, simplemente haciendo clic. No está siendo muy prolijo, pero recuerden que cuantos más vértices le pongan, más prolijo y redondeado va a quedar. Cuidado con los espacios donde las cosas van a cruzarse. Y vamos a hacer el interior de los ojos con Shift D. Vamos a duplicar y dejarlo por acá. Vamos haciendo clic, 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 clic. Ahí está. Shift D nuevamente. Vamos a marcar esta pupila. Ahí está. Una vez que tenemos todo esto, lo podemos seleccionar con la tecla A. Nos vamos a ir a agregar un modificador que va a ser el de Skin, el modificador que forra. Entonces, fíjense que voy a apagar el fondo de la galleta para poder pasar a sólido y poder ver todo. Fíjense que hay zonas que quedaron sólidas y zonas que no quedaron sólidas. Entonces, cuidado con quedarse en esta herramienta porque donde hagan clic va a volver a extruir. Entonces, lo que tengo que hacer es por cada una de las zonas que están separadas, marcar un radical. Vamos a seleccionar un vértice de cada una de esas zonas, así y así y así, y le vamos a decir al modificador que queremos mark root cada uno de esos vértices. Ahí está. Entonces de esta manera tenemos espesor. Pero ¿qué pasa? Tenemos un espesor que tal vez es muy fino y es más, hacia atrás tampoco se mete muy dentro del objeto. Así que vamos a seleccionar todo. No les recomiendo que lo enmarquen, sino que aprieten la tecla A o que vayan a Select All para seleccionar todo realmente y que no les pase que si algo les queda tapado por otro vértice no sea seleccionado. Y desde ahí podemos mover el Min Radius de X y Y respectivamente para agrandar o achicar estos objetos. Si vieron el video del nudo celta y el trabajo con un single vert, van a saber que ustedes pueden seleccionar grupos. Voy a pasar a wireframe y por ejemplo voy a seleccionar este y con control L selecciono todo ese grupo para que no se intersecte por acá. Entonces reducirle el radio ahí para hacerlo un poco más fino y que el objeto quede solidificado pero que no se aplaste. Lo mismo con algún vértice de acá, por ejemplo estos dos, vamos a reducirlos así, y tal vez estos dos podemos reducirlos un poco. Y acá está lo que les contaba. Fíjense que puedo acercar esto un poco más, también puedo reducir este espesor, también puedo mover este un poco. Y si acá necesitan una división, simplemente seleccionan donde vayan a subdividir, clic derecho y subdivide, y eligen cuántas veces quieren subdividirlo. Por ejemplo, vamos a hacerlo 3 veces y vamos a darle un poco de curva, G, 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 para mover. Ahí está. Vamos a mover este hasta acá y con la curva vamos a empujar un poco esto en diagonal. Ahí está. Y acá podemos hacer lo mismo, mover así y ahí. Así les queda cerrado. De esta manera van a conseguir que el solidificador haga todo el detalle. Entonces, por un lado tenemos el fondo y por el otro lado tenemos el detalle. Fíjense que el detalle es muy finito. Voy a seleccionarlo todo. Vamos a darle más radio en Y hacia afuera. Incluso sabemos que es de 3 milímetros, así que podemos escribirle 3 en esa zona. Y ahí nos va a quedar a la misma altura que el resto del cortante. Si lo quieren más chico, simplemente 2.5, por ejemplo. Y ahí les quedan 5 milímetros de espacio para marcar por un lado el fondo. Tienen para sostener, agarrar el cortante, el exterior para cortar la masa y el interior para marcar los detalles en un cortante completamente lleno. Entonces, en este caso nosotros queremos unir ambos objetos. Vamos a tener que estar en modo objeto, vamos a tener que aplicar el skin y a esto que es el interior lo vamos a tener que unir con una booleana al otro objeto. ¿Cómo vamos a hacer eso?
siempre, como les expliqué en videos anteriores, siempre vamos a necesitar hacer un voxel remesh de este objeto por sus intersecciones, porque fíjense que si yo selecciono este objeto, apago interior, y le digo que va a tener una booleana en los modificadores con una operación de unión con el interior, en este caso funcionó bien. Esperaba que funcionara mal, pero fíjense que este contorno del ojo no salió. La unión salió con el resto de mi objeto, así que no me estaría sirviendo mucho que digamos. Por ende, hay que hacer lo que les quería decir. Vamos a seleccionar el objeto, vamos a ir a las propiedades de malla, o directamente desde acá pueden activar el remesh con el voxel remesh. No lo encuentro, ahí está. Pero ¿por qué no lo activo desde acá? Porque ya viene seteado en 0.01 y como estoy grabando un video, lo más probable es que tarde mucho y sea aburridísimo, tengo que ponerle pausa, etcétera. Vamos a setearlo desde acá, que es más rápido. Lo mismo les va a pasar a ustedes en caso de que tengan un objeto muy grande. En vez de ir al modificador, vayan desde acá y vayan probando con el tamaño de voxel directamente desde acá. En el modificador sabemos que todo va a ser de forma virtual y no destructiva, por ende podemos ir cambiando el número del valor. Acá, sin embargo, cada vez que cambiemos vamos a tener que apretar control Z. Entonces en voxel size voy a poner 0.1 milímetros, por ejemplo. Podría ponerle menos para que conserve más detalle, aunque no tengo ninguna buena curva ni nada. Y con fix poles y preserve volume me aseguro que la forma quede lo más parecida a la forma que yo mismo modelé a mano. Vamos a darle clic a voxel remesh, aguardamos un segundo y voxel remesh va a preservar todo el exterior, pero no va a preservar ninguna de las partes intersectadas. Entonces con esto nos aseguramos de que si apago interior, selecciono exterior y desde los modificadores le pongo una booleana de unión con el interior, ahora sí voy a conseguir toda la geometría entera. Fíjense que ahí está el objeto. Este sería un cortante entero, un cortante que ya viene con el detalle y sobre el que no hay ningún tipo de problema. ¿Qué pasa cuando a este mismo cortante no lo queremos hacer de nuevo y queremos editarlo? Simplemente, muy simple, voy a sacar la booleana, vamos a agarrar este exterior y lo vamos a duplicar, Shift este fondo, Shift D y escape para que se quede quieto, y le vamos a poner fondo vacío. Esto se puede hacer desde un principio o se puede hacer ahora mismo. Voy a apagar fondo, vamos a modo edición de fondo y fíjense que acá yo podría querer tener ciertas zonas para hacer un cortante entero, pero que solamente sostengan la parte de los detalles interiores. Entonces cruzaría de lado a lado, por acá y por acá. Entonces a estas caras yo podría cortarlas directamente o podría borrarlas. Las cortaría con el cuchillo, por ejemplo, posicionándome así, con la tecla K. Podría decirle que quiero un corte desde ahí hasta esta otra punta. Vamos a mirarlo bien. Ahí está. Desde ahí hasta acá. Si no lo veo, no me deja cortar. Por ejemplo, desde acá nos orbitamos hasta acá. Ok, si no triangulo el fondo no me deja cortarlo. Entonces, esas dos caras que tenemos seleccionadas las vamos a triangular con control T o Face Triangulate Faces. Y ahora sí va a ser mucho más simple hacer los cortes. El problema de triangular las caras de esta manera es que después vamos a tener que borrar todas las caras que no querramos. Si yo ahí aprieto acá y hago así y así, con barra espaciadora acepto, me voy a encontrar con que ya tengo esa nueva arista que puedo utilizar como corte. Si alguna zona no se cortó, aprieto la K de nuevo y voy de lado a lado y ahí está. Y ahora, por ejemplo, con la tecla K también voy a seleccionar de este lado y orbitar hasta esta zona de acá, en donde voy a hacer otro corte. Todas las caras que quedaron, todas estas de acá, vamos a seleccionar todas estas, clic, clic, y las de arriba, etcétera, las puedo borrar a mano.
Entonces de esta manera borro todas estas caras ahí, y voy a tener que borrar todas las caras que quedaron por detrás, también haciendo el mismo corte. Es tedioso, por ende lo que pueden hacer es directamente, cuando tienen el fondo, voy a volver para atrás con control Z, seleccionan todo con la tecla A, y en vez de cortar con Knife, que está acá, van a sostener clic apretado y utilizar Bisect. De esa manera, cuando pasan Bisect, hacen clic y mueven en alguna dirección, Bisect va a planear un corte de lado a lado en toda la geometría. Luego pueden hacer otro clic, pero primero seleccionan todo con la tecla A, hacen otro clic para planear un nuevo corte. Fíjense que ahí yo hice un corte por acá, otro corte por acá. Vamos a seleccionar todo de nuevo y, por ejemplo, hacer un corte que sostenga la boca entera. Vamos a hacer uno acá. Cuidado cuando mueven el clic, ahí está, y ahí suelto clic. A para seleccionar todo, clic de nuevo, tiro hacia la derecha para que se dibuje el corte, lo acomodo, que no me quede muy en diagonal, y si me queda muy en diagonal puedo cambiar el plane normal desde acá, tanto como la posición desde acá. Por ejemplo, si lo quiero levantar en Z, puedo mover esto y fíjense que sube y baja. Y si lo quiero rotar un poco, por ejemplo en Y, puedo moverme y esto va rotando. Lo puedo rotar, bueno en Z no se puede, pero en X ahí y en Y. Y una vez que tengo estos cortes, con Bisect lo que voy a lograr es que corte por delante y por detrás. Así, las caras que no quiero, como estas y estas de acá adelante, las puedo eliminar. X, Faces. Y luego simplemente tengo que rellenar el resto de los huecos. Para hacer esto voy a tener que seleccionar las aristas, apretar la tecla F para llenar una, selecciono una, dos, F para rellenar de nuevo, selecciono estas dos y F para rellenar de nuevo, y así. Tengo todo lleno, esa zona, y lo que quedan son los contornos, que vendrían a ser estos de acá. Se pueden seleccionar como loop con alt sostenido y clic, y podemos ir a Face y decirle directamente que haga un llenado de grilla. Con Grid Fill va a llenar automáticamente todos esos contornos. Sostengo alt, hago clic, se selecciona todo el bucle, voy a Face, Grid Fill, se llena todo el borde, y nuevamente voy hasta este bucle, lo selecciono con alt sostenido, Face, Grid Fill, y se corre todo. Y si les pasa esto, van a tener que ir cambiando el span de esta forma. Pueden ir buscando el span y activar Simple Blending, para que esto no se deforme. En caso de que se siga deformando, van a tener que ir moviendo estos valores hasta encontrar la zona que mejor les queda. Fíjense que cuando es muy cóncavo esto suele tener problemas, entonces voy a darle a control Z, vamos a repararlo a mano. Llenamos un lado con F, podemos llenar el otro incluso, o simplemente seleccionar todo el bucle una vez que ya está llena esa zona y darle a Grid Fill, y ahí está, se ahorran el trabajo. De nuevo a este lado, Face, Grid Fill, y en esta zona de acá es muy probable que pase lo mismo, por ende tendremos que llenar una de estas caras y usar un lado y luego el otro. Lo digo por esta zona más que nada. Vamos a Face, Grid Fill, y en este caso salió perfecto. Y ahora sí, teniendo este cortante, lo que van a hacer es, con la booleana, una unión con el objeto que ya teníamos. Y una vez que hagan esa unión, les va a quedar todo el cortante entero. De esta manera van a tener un cortante por un lado, que vendría a ser el del fondo, este fondo vacío, este fondo lleno, también tiene la booleana con interior, ahí con interior, y van a tener dos tipos de cortantes diferentes. Ambos cortantes son igual de útiles, solo que los que no tienen fondo son buenísimos para quitar el exceso de masa.
o del material que tengan, chocolate o cualquier cosa. Porque por este otro lado, por aquí detrás, puede salir todo el sobrante, todo lo que esté de más, y estas líneas simplemente son útiles para sostener los detalles del interior que no son necesarios. Solo que estos son un poco más difíciles de imprimir porque no todo llega hasta el contorno del fondo. Sin embargo, si lo planean previamente, pueden hacer que todo llegue a la misma altura y se ahorran el trabajo de los soportes y demás. Bueno, espero que les sirva. Si tienen alguna duda, lo podemos charlar en clase o lo podemos charlar en alguno de los llamados que pueden hacer para consultas. Y disfruten las galletitas. Hasta el próximo video.